Se le va a dar participación con sus palabras a nuestra hermana Magdalena Morales, que viajó de El Salvador para estar con nosotros el día de hoy. Le agradecemos por esa invitación. Y ella proviene de la escuela La Verdad es para Todos, El Salvador. Con usted el tiempo. Bueno, buenas tardes, hermanos. La paz del Maestro está en nuestros corazones en esta tarde, una tarde alegre, fraterna, hermanos, en el cual nuestro corazón vibra. ¿Por qué? Porque estamos como hermanos, ¿verdad?, disfrutando de este congreso, de este mini congreso. Les traigo un gran abrazo desde El Salvador, hermanos. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, mis hermanos guatemaltecos. ¡Wow! Me siento como en casa. ¿Por qué? Por sus sonrisas, por su gran fraternidad, hermanos. Es un placer estar aquí. Desde hace como más de 6 años le decía al hermano Dime, vamos a llegar al aniversario, vamos a llegar, y nunca lo hicimos. Pero ahora, ¿cuándo, hermanos? Porque necesitamos que el espiritismo crezca en Centroamérica y está creciendo a paso firme y gigante, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengo 2 objetivos con los cuales estoy acá. Uno, aprender, porque en la vida nunca se deja de aprender. Tengamos la edad que tengamos, ¿verdad? Nuestro corazón está joven, aunque nuestra materia ya no. Pero es muy importante, como decíamos con el hermano Dino, nuestro corazón tiene que vibrar y estar joven, porque es el que nunca envejece y es el que tiene una vida eterna, ¿verdad? El espíritu. Otro objetivo por el cual, hermanos, sé que cuento como salvadoreña con el apoyo de ustedes, mis hermanos guatemaltecos, hermanos que se caracterizan por una gran solidaridad, un gran amor y esa la hermandad, ¿verdad?, con nosotros, todos los centroamericanos. ¿Por qué? Porque también ustedes han sido un sostén súper firme en lo que es la divulgación espírita aquí en Guatemala, y no solo aquí en Guatemala. Si ustedes, nosotros les decimos, tenemos un congreso en El Salvador, allá van nuestros hermanos, ¿verdad, hermano Val? Sí. ¿Vale? Entonces, sabemos que contamos con un gran apoyo de parte de ustedes, y nosotros como El Salvador, muy pronto, el próximo mes, tendremos una reunión de planificación para hacer el otro año, el próximo año 2020, haremos un congreso grande donde participarán hermanos de Brasil, de Colombia, hermanos de Cuba y, ¿cómo no decir, los hermanos centroamericanos, verdad? Como una sola nación, mis hermanos. Y allí sabemos que vamos a contar con su apoyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para la ciencia espírita, aquí están todas las escuelas reunidas, estamos todas las escuelas reunidas. Y para la ciencia espírita hay una sola bandera. Y la bandera es, el estandarte es el de nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? Ese es el principal estandarte que en esta tarde cada uno de nosotros esté elevando espiritualmente, ¿verdad? No lo vemos, veámoslo, hermanos. Por nuestra alegría es una bandera, ¿verdad? Es un estandarte en el cual nuestro Maestro Jesús está manifestándose y aprendiendo de todos los temas, hermanos, que los diferentes disertantes han venido, ¿verdad? Tanto jóvenes como adultos. Súper bueno este mini congreso. Este año no me lo quería perder, y aquí estoy representando materialmente solo su servidora, pero detrás de mí hay un grupo de espíritus que también ha venido aquí acuerpándome, y con su gran sonrisa, su gran fraternidad, me siento súper feliz, hermanos. Démonos todos un fuerte aplauso en esta tarde. ¡Eso! Este fuerte aplauso en el cual todos quedamos unidos en hermandad, porque el espiritismo centroamericano tiene que ser conocido como una sola bandera, y es la bandera de nuestro Dios y de nuestro Maestro Jesús, que en esta tarde, a través de nuestra alegría y la fraternidad, Él se está manifestando, mis amados hermanos. Así que es un gusto estar nuevamente acá, y
espero que en el otro congreso vamos a estar viniendo este año, próximo año, con demás hermanos. Ya no quiero venir sola. Voy a estar viniendo para hacerles invitación, ¿verdad?, a este gran congreso, que no solamente va a ser del Salvador, sino de las naciones. Así que ahí les vamos a estar nosotros notificando y promoviendo, divulgando, con el cual cada uno de ustedes también, ahí estamos a la orden como El Salvador, ¿verdad?, para apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad, hermanos? Dejándoles la paz del Maestro y un gran abrazo a todos. ¿Oye? Gracias por ese espacio. Gracias. Bueno, pues en verdad nos sentimos alegres de que no solo nosotros participemos. Para mí es un gusto de que nuestra hermana esté con nosotros, porque ella representa una institución de El Salvador y viene con el objetivo de no solo de estar con nosotros ahorita, sino de invitarlos para el próximo año a ver el Congreso, y entonces ojalá que los que estemos aquí podamos llegar, entonces nos van a esperar con los brazos abiertos. Muchas gracias, hermana Magdalena, un saludo para todos los hermanos. Bien, amados hermanos, seguimos con el programa de esta tarde. Seguidamente tenemos tema Ley de Igualdad a cargo de nuestro hermano conferencista Óscar Abel. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? ¿No? Sí. ¿Ahora sí me escuchan? No. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Ya no te ¿Un voy. poco más? No, bien allá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. ¿Y así sin micrófono me escuchan? Ah, no. No. Menos. Sí, sí me escuchan igual. Bueno, en lo que se arregla el problema técnico, mis hermanos, nos sentimos muy emocionados este día de estar compartiendo con nuestra hermana Asociación Adán Kardec en este 44 aniversario. No sé ustedes, pero se siente esta vibración positiva en el ambiente. Se siente la presencia de nuestros hermanos espirituales que están a la par de nosotros, que también, así como nosotros, están aprendiendo o están retroalimentando el conocimiento que ya tenían durante mucho tiempo, y ahora también acá, aparentemente somos pocos encarnados, pero desencarnados. Hay muchos hermanos que están también escuchando y aprendiendo de este tema, como es la ley de este tema y varios temas que se han expuesto a lo largo del día, mis hermanos. Dentro de las leyes morales, lo que encontramos en el libro de los Espíritus, nos encontramos varias leyes morales. Nos encontramos la ley de justicia, la ley de progreso, la ley de destrucción, la ley de caridad, que ya vimos hablar nuestro hermano Jorge Guzmán. También estábamos nosotros asimilando ese concepto de moral a través de nuestra hermana Alejandra, y también estábamos viendo parte de la historia con nuestro hermano Marco Tulio, también acerca de cómo se ha venido sintetizando ese conocimiento escrito a lo largo de la historia. Parte precisamente, como decía, de esas leyes morales se encuentra la ley de igualdad. Y entonces uno se podría preguntar, ¿será que realmente se cumple la ley de igualdad entre todos nosotros? ¿Será que se cumple la ley de igualdad entre cada uno de los miembros que conforman la especie humana? ¿Será posible eso?
Entonces, bien, mis hermanos, el concepto de igualdad tenemos que puede ser un concepto negativo, porque así como nos han dicho que no hay dos gotas iguales, porque como bien lo decía nuestro hermano, va variando la masa, va variando también el volumen, entonces ese concepto es negativo en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, es una ley universal, una ley que se cumple tanto en este planeta Tierra como en otros planetas. El sistema de la Vía Láctea, fuera del sistema de la Vía Láctea, esa ley se cumple, mis hermanos. Y no se podría decir, bueno, ¿cómo es que se va a cumplir esa ley de igualdad, mis hermanos? ¿Cómo se va a cumplir? Y es precisamente, mis hermanos, cuando vemos que nosotros hemos sido creados sencillos e ignorantes, como chispas divinas en la creación, todos, ahí es donde vemos nosotros que se va cumpliendo esa igualdad, una igualdad ante Dios. Sí. Muy bien. Ahora sí, mis hermanos, si me escuchan, perdón por los fallos técnicos y que no es lo mismo utilizar un micrófono que algunos de nuestros hermanos que tienen una voz más privilegiada y se escucha hasta el fondo ya del auditorio. Puedo robar aquí. Entonces, bien, mis hermanos, les decía que me siento muy emocionado por estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad, porque me siento más hermanado que nunca con todos. Me siento más parte de este universo a lo largo de estas conferencias que se han dado, que nos van concientizando más de lo ínfimo y pequeño que somos nosotros en el universo comparado con la creación, que ya se hablaba en un tema anteriormente. Y vamos viendo precisamente que en esa creación de Dios, el sublime arquitecto del universo, que nos ha creado a todos sin ningún tipo de distinción, porque si existiera algún tipo de distinción no sería justo, y como vemos aquí en la lámina acá, que no hay justicia si no hay igualdad, porque si hay privilegios, si hay favoritismos hacia una persona, aunque sea muy ínfima, este favoritismo, ya no estamos hablando de igualdad, ya no estamos hablando de justicia, y por lo tanto van de la mano la justicia y la igualdad, mis hermanos. Si bien es cierto, existe una ley moral que es la ley de justicia, va íntimamente de la mano de la ley moral de igualdad. Como vemos acá en la imagen, podemos comprenderlo. No hay justicia si no hay igualdad. Y vemos esa balanza precisamente en la cual se pesan muchas veces algún tipo de obras, y vamos viendo que algunas veces pesa más que otra, pero realmente queremos que esa balanza en la vida de todos y cada uno de nosotros pese lo mismo, para que realmente se cumpla la ley de igualdad. Entonces, dentro de ese concepto, mis hermanos, tenemos el concepto de igual, y que nos dice igual de la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra cosa. Igualdad, conformidad de una cosa con otra, y naturaleza, forma, calidad o cantidad. Eso es lo que vamos viendo nosotros, mis hermanos. Y a lo que les comentaba, que no existe una igualdad absoluta, algunas veces en dos materias, por ejemplo, 2 manzanas que nos ponía nuestro hermano Juan Luis en el ejemplo, o 2 gotas de agua también, tienen diversidad de volumen, tienen diversidad de peso, entonces no existe esa igualdad absoluta, existe una igualdad relativa. Ahora bien, nos dice si existe realmente una igualdad natural. En la pregunta número 803 nos dice, ¿todos los hombres son iguales ante Dios? Y la respuesta que nos dan nuestros hermanos es sí, todos tienen a un mismo fin y todos ha hecho sus leyes para todos. Todos los hombres están sometidos a las mismas leyes de naturaleza. Dios no ha dado a ningún hombre superioridad natural, ni por su nacimiento, ni por muerte. Ante Él todos son iguales. Y fíjense, mis hermanos, que a veces damos por hecho esta ley
de igualdad y este concepto que nos da el libro de los Espíritus y no profundizamos acerca de ello. Muchas veces nos han nosotros enseñado desde niños que ya antes de que nosotros fuéramos creados ya existían algunos en otras religiones ya seres que ya eran perfectos desde su nacimiento. Dios los había creado ya perfectos y un ejemplo de ellos es los santos o los ángeles, ¿verdad? En el momento de la creación. Y entonces uno se pregunta, ¿será esto justo? ¿Será justo que ya existan seres perfectos en la creación y nosotros tengamos que vivir diariamente sometidos a varias pruebas para poder lograr ese perfeccionamiento? Yo no veo por ningún lado que exista esa justicia o esa igualdad si pensamos que todos hemos sido creados de igual manera. Y sin ser tampoco herejes, mis hermanos, pensemos en Jesús, nuestro divino Maestro. ¿Será que Jesús también fue creado como un ser espíritu perfecto que nos habían enseñado anteriormente desde el principio de los tiempos y que no sufrió ningún tipo de transformación? Si fuese así, no existiría una igualdad, no existiría justicia. Vamos viendo que así como Él, como un Buda, como un Krishna que nos estaban manifestando, también ellos han sido creados sencillos e ignorantes, como chispas divinas. Y ahí es donde emana precisamente la igualdad ante Dios, mis queridos hermanos. Porque todos, Jesús de Nazaret, Francisco de Asís, Krishna, Buda y otros hermanos que habitan en otros planetas, todos han sido creados sencillos e ignorantes, como chispas divinas. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de encarnación tras encarnación, ¿será que se va perdiendo esa igualdad, mis hermanos? ¿Creen ustedes que se ha perdido la igualdad? ¿Será que para Dios vale más Jesús que nosotros? Sin pecar de herejes, como les decía. No, porque todos somos iguales ante Dios, todos somos sus hijos, todos. No hay alguien que valga más, mis hermanos. Ahí nos dice que no hay superioridad natural, que yo nací con un apellido diferente, o que por ejemplo el tipo de sangre sea azul y no roja, y por eso seamos más puros algunos de nosotros por haber nacido en determinada familia con determinado aspecto físico. No, mis hermanos, eso no nos va a decir que seamos más que otros, mis hermanos, que seamos de diferente raza, de diferente religión, de diferente tamaño. Eso no nos hace ser diferentes. Ahora bien, vemos que existe una igualdad, pero eso no significa que todos vamos a poder tener las mismas aptitudes, ¿verdad? Todos los que estamos acá tenemos diversidad de aptitudes. Unos son buenos para el dibujo, unos son buenos para la enseñanza, otros son muy buenos para amas de casa o padres de familia, ¿verdad? Carpintería, derecho, leyes, psicología, medicina. Tenemos diferentes aptitudes, mis hermanos, ¿verdad? Pero esas diferentes aptitudes no significa que seamos más que otro. Por ejemplo, aquel que está trabajando como conserje no significa que va a ser más que aquel gerente de esa empresa que está dando órdenes a todos los demás. No es más. Son iguales, mis hermanos, iguales ante Dios. Pero hay diversidad de aptitudes, hay diversidad de funciones. Y cada uno de nosotros tenemos que respetar en la función en la cual estamos desempeñándonos. Pero no por eso vamos a vanagloriarnos o vamos a enorgullecernos porque tengamos más estudios que otros o una función más importante aparentemente que otros. Porque a la larga, mis hermanos, todos somos iguales, pero tenemos diferentes aptitudes. Y entonces, mis hermanos, en la pregunta 804 del libro de los Espíritus nos dice: ¿por qué no ha dado Dios a todos los hombres las mismas aptitudes? La respuesta dice: Dios ha creado a todos los espíritus iguales,
pero cada uno de ellos ha vivido más o menos tiempo y por consiguiente mayor o menor. De aquí que unos se perfeccionen más rápidamente, lo cual les da aptitudes diversas. La variedad de aptitudes es necesaria a fin de que cada uno pueda concurrir a los objetivos de la providencia en el límite del desarrollo de sus fuerzas físicas e intelectuales. Lo que no hace uno lo hace el otro, y así es como cada uno tiene su papel útil. Uno se pregunta, mis hermanos, a veces, si partimos de la idea que tenemos solamente una existencia, una sola vida, y vemos nosotros que hay morenos, blanquitos, chaparritos, canches, que hay hermanos que vienen sin brazos, que hay hermanos que vienen con ceguera de nacimiento. Entonces uno se pregunta, o en condiciones económicas muy buenas y otras en la peor de las miserias. Y uno se pregunta, si uno se pregunta, con una sola vida, ¿dónde está la justicia de Dios ahí? ¿Dónde está la igualdad? ¿En dónde se encuentra? Yo no la encuentro. Si pienso que existe solamente una vida, no encuentro la igualdad, no encuentro la justicia. Pero la pluralidad de existencias nos va a nosotros dando precisamente esa respuesta. Y entonces vamos entendiendo, por ejemplo, por qué nace un Mozart, ¿verdad? No es porque Dios le haya dado a este ser cualidades especiales, ¿no? O un Sebastián Bach. No, él mismo como espíritu, a lo largo de vida tras vida, trabajando constantemente y esforzándose, probablemente comenzando como todos con las primeras notas de música, fue escalando vida tras vida para poder llegar a ser una eminencia en la música, para dejarnos esas perfectas melodías, como un Mozart, por ejemplo, esas melodías que nos han dejado en esas sinfonías. ¿Pero por qué? Productos de su propio esfuerzo. Se lo ha ganado a pulso. No es porque Dios le haya dado una inteligencia especial a él o habilidades especiales, no. Ha trabajado vida tras vida, igual que Jesús. Jesús normalmente lo vemos nosotros como a veces, como un espíritu puro, pero no vemos la trascendencia que tiene nuestro hermano Jesús de Nazaret. Y no lo observamos como todas las actitudes que él tiene. A él lo podemos tomar como un psicólogo, como un arquitecto, como un abogado, como un sociólogo, como un pedagogo, como carpintero, como un albañil, como un conserje, porque todo eso, mis hermanos, atravesó Jesús para llegar al grado de pureza que tiene ahora. Todo eso, pero sin embargo solo vemos una parte ínfima de lo que ha sido y es nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que algún día llegaremos nosotros como Él, pero para eso, mis hermanos, diferentes aptitudes. Y no solamente aquí en este plano físico, sino en otros mundos también. Ya Juan Luis también les comentaba a ustedes que se imaginaran otro mundo, con otro tipo de materia, cómo sería esa vida, lo que nos espera, porque apenas estamos en un plano de expiación y de pruebas, mis hermanos, pero estamos viendo que tenemos diversidad de actitudes. Y nosotros nos vemos y preguntamos en la actualidad, bueno, pero ¿por qué hay tanta desigualdad en las condiciones sociales? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Verdad? Si Dios es amor, ¿por qué vemos tanta violencia? ¿Por qué vemos nosotros esa desigualdad? Es alguien que está viviendo en la miseria absoluta, que se está muriendo por desnutrición, que vemos el caso de África, mis hermanos, en los cuales vemos a estos hermanos que solo con verlos y ver esas imágenes realmente se conmueve uno de la falta de elementos que existen para poder nutrir siquiera ese cuerpo. Y por otro lado estamos viendo hermanos que están bañados en mucho dinero. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué Dios permite esas diferencias sociales, mis hermanos? ¿Por qué? Si Dios es justicia. ¿O solo es cuestión de aceptar y como lo toman no vamos a cuestionar nosotros el porqué de esas situaciones? ¿Verdad? Pero
Recordemos que estamos en un plano de expiación y de pruebas, y esta planeta Tierra es una escuela de la vida. Por lo tanto, nos dicen, pregunta 806, ¿la desigualdad de condiciones sociales es una ley natural? Pregunta. No, dice, es obra del hombre y no de Dios, es producto del hombre. ¿Esta desigualdad desaparecerá algún día? Respuesta, solo las leyes de Dios son eternas. Esa desigualdad desaparecerá junto con el predominio del orgullo y del egoísmo, y no subsistirá más que la desigualdad de mérito. ¿Qué mérito? ¿Ah? Recordemos, mis hermanos, cómo es que funciona en el plano espiritual, las bonus hora. Si yo trabajo, tengo derecho a algo en el plano espiritual. Si no trabajo, no tengo derecho, mis hermanos. Ahí es el mérito que yo tengo para poder llegar así. Y si se recuerdan ustedes, mis hermanos, si vieron la película de Nuestro Hogar o leyeron un libro de Nuestro Hogar, ¿cuáles eran las automisiones que tenían los jefes y los que estaban gerenciando, digamos, las diferentes alas de esa ciudad? Sencillez, ¿verdad? Era la sencillez, también el conocimiento que tenían acerca de muchas cuestiones que lo hacían llegar ahí por mérito propio, no por, como se dice, buen chapín cuello, porque soy hermano de tal o primo de fulano de tal, no, por meritocracia. Y ahí precisamente se utiliza este tipo de méritos, mis hermanos. Así que, si lo vemos acá, mis hermanos, no pensemos, el hermano que está conduciendo un excelente vehículo o tiene una mansión, vale más que nosotros. No, o aquel hermano que está allá en los basureros tratando de alimentarse con lo poco que van tirando otros hermanos, ese hermano no es digno de nuestra consideración porque vale menos. No, mis hermanos, somos iguales ante Dios, pero hay una función en este tipo de circunstancias que vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Entonces nos preguntamos, pero entonces, como vemos en esta imagen, ¿por qué hay tanta desigualdad en las riquezas? ¿Por qué vemos eso en el mundo y vemos que es tan marcado en todos los países, en algunos más que otros? ¿Por qué se produce esa desigualdad en las riquezas? Y nos dice la pregunta, dice, ¿es posible la igualdad absoluta de las riquezas y que ha existido en alguna ocasión? Dice, no es posible. La diversidad de facultades y caracteres se opone a ella. Hay, sin embargo, hombres que creen que este es el remedio de los males de la sociedad. ¿Qué pensáis sobre el particular? Respuesta, esos tales son sistemáticos o ambiciosos, celosos, y no comprenden que la igualdad que sueñan sería muy pronto destruida por la fuerza de las cosas. Combatid el egoísmo, que es vuestra plaga social, y no busquéis quimeras. Entonces uno se pregunta, mis hermanos, ¿qué voy a aprender en la riqueza o en la pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué atraveso yo miseria o por qué estoy atravesando yo riqueza? Y en el libro de los Espíritus nos dice precisamente que la miseria es precisamente para ejercitar en nosotros la resignación, no murmurar en contra de Dios. Y la riqueza se utiliza para poder ayudar en las necesidades del prójimo, en términos generales, mis hermanos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Nos olvidamos de ello. Y si estamos nosotros atravesando la prueba de miseria que estamos viviendo en las orillas del barranco, con láminas, con cartones, y lo estamos viendo nosotros cómo viven otros hermanos allá en la carretera con mansiones en las casas, decimos, no es posible, yo quiero tener lo mismo que tiene aquel hermano, yo lo merezco. Y entonces no hay resignación, y entonces estamos nosotros perdiendo esa prueba que es la miseria, porque le estamos quitando al hermano cuando nosotros deberíamos resignarnos en la condición que nos ha puesto en ese momento nuestro Padre Celestial. Gracias. ¿Y qué pasa por el otro lado cuando tenemos riquezas? La riqueza no es solamente para nuestro bienestar personal. En el espiritismo hemos aprendido que es precisamente una administración de esos bienes, usufructuarlo y ponerlo en funcionamiento para que también de esos bienes puedan tener también acceso las demás personas. Y aterrizando esas ideas, ¿cómo? Si yo tengo dinero, puedo crear empresas a través de las cuales voy a dar dinero con los trabajadores, a los empleados, y ese dinero va a poder ser un satisfactor a las necesidades de las familias que están alrededor de mis trabajadores, y yo soy patrono y soy dueño de esa riqueza.
De esa manera es como el espiritismo comparte precisamente el uso de la riqueza. No en forma egoísta, no solamente para mí, sino en función precisamente de lo demás, en función del prójimo, en función de caridad, en función de servicio, para poder solventar y allenar miserias que están acuerpando en nuestra humanidad. Y eso es lo que precisamente nos está enseñando esto, esas pruebas. La desigualdad de las riquezas no es precisamente porque haya injusticia por parte de Dios, no, sino que nos está probando de esa manera para ver cómo vamos a reaccionar nosotros. El problema está, mis hermanos, que muchas veces pedimos nosotros la riqueza, pero la riqueza también sabemos que es un camino abierto para muchos vicios y podemos nosotros irnos en picada en lugar de subir, ir hacia un precipicio, mis hermanos. Entonces, preguntémonos, como bien se decía al inicio de esta reunión, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué yo estoy yendo a trabajar todos los días al lugar si tengo la bendición de tener un trabajo? ¿Y por qué no consigo ese empleo también? ¿Por qué? Hagamos esas preguntas también. ¿Cuál es lo que está sucediendo allá? Y entonces veíamos eso, ¿verdad? Lo que estábamos comentando, que son las pruebas de la riqueza. Decía, ¿por qué ha dado Dios a uno la riqueza y el poder y a otro la miseria? Para probar a cada uno de un modo diferente. Además, ya sabéis que los mismos espíritus son los que han elegido esas pruebas en las cuales sucumben con frecuencia. Pregunta, ¿cuál de las dos pruebas es más terrible para el hombre? ¿La de la miseria o la fortuna? Tanto lo es una como la otra. La miseria provoca la murmuración contra la providencia y la riqueza excite a todos los excesos. Y entonces, mis hermanos, nos preguntamos y vemos, por ejemplo, los basureros que les comentaba, y vemos a algunos que están recogiendo ahí algo para poder comer, pero si nos remontamos a vidas anteriores, de repente estamos viendo ahí a un multimillonario que no hizo bien uso de los bienes que fueron dados. Y entonces, ahí estamos viendo, no hay justicias, todo se va cumpliendo en la ley de nuestro Padre Celestial. Entonces entramos a algo que es muy hermoso y a veces es polémico, mis hermanos, que nos dice igualdad de los derechos del hombre y la mujer, y nos dice la pregunta 818, ¿de dónde se origina la inferioridad moral de la mujer en ciertos países? Y la respuesta nos dice, del imperio injusto y cruel que el hombre tomó sobre ella. Es el resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza respecto a la debilidad. Entre hombres poco avanzados moralmente, la fuerza es el derecho. Y nos dice, una legislación para ser perfectamente justa debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Pregunta, respuesta, dice, todo privilegio concedido al uno o a la otra es contrario a la justicia. Por otra parte, los sexos solo existen por la organización física, puesto que los espíritus pueden tomar uno u otro, no habiendo diferencia entre ellos. Bajo este aspecto deben gozar de los mismos derechos. Fíjense, mis hermanos, nada más justo, nada más igual. Y es que en el espiritismo aprendemos, mis hermanos, que el espíritu no tiene sexo. Podemos encarnar como hombres o podemos encarnar como mujeres. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que por eso también tenemos que tener los mismos derechos como espíritus. Ahora bien, mis hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes algo que es un poco polémico en el libro de los espíritus. Y yo sé que a muchas de nuestras hermanas que se encuentran acá presentes no creo que compartan el criterio en esas preguntas. Y eso me gustaría que ustedes también nos comentaran también algo acerca de ello. Y es que en el libro de los espíritus, en este capítulo, mis hermanos, hay una parte, hay unas preguntas que dice y pregunta que si tanto el hombre como la mujer tienen que tener las mismas funciones. Y en los espíritus, este equipo de espíritu la verdad responde no. Y dice que las mujeres son para estar adentro y el hombre es el que tiene que estar afuera como proveedor. ¿Ah? Y está en el libro de los espíritus, está precisamente en un libro en el cual un equipo de hermanos y espíritus superiores dieron esas respuestas en ese momento. Yo quisiera saber
y algunas de nuestras hermanas que piensan al respecto. ¿Será correcto lo que está manifestado ahí o es incorrecto? ¿Alguien que desee, de nuestras damas, que desee participar? No lo recuerdo el número, pero está precisamente en la ley de igualdad del libro de los espíritus. Sí, pero el concepto, la idea es esa. La idea... Sí. Ya, y yo creo que tenemos aquí el libro de los espíritus. Ahorita les voy a buscar y les voy a leer esa pregunta. ¿Qué manda? Ahorita les voy a leer la pregunta, que es polémico, y la respuesta que dan los hermanos espirituales. Ah, qué chilero, más rápido buscando los. Dice, pregunta número 822. Siendo iguales los hombres ante la ley de Dios, ¿deben serlo asimismo ante la de los hombres? Respuesta. Este es el primer principio de la justicia: no hagáis a los otros lo que no quisierais que se os hiciese. Según esta, una legislación, para ser perfectamente justa, debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Respuesta. De derechos sí, de funciones no. Es preciso que cada uno esté colocado en su lugar, que el hombre se ocupe de lo exterior y la mujer de lo interior, cada cual según su actitud. Para ser equitativa a la ley humana, debe consagrar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, y todo privilegio concedido al uno o a la otra es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue el progreso de la civilización, su sujeción camina con la barbarie. Por otra parte, los sexos solo existen por la organización física, puesto que los espíritus pueden tomar uno u otro, no habiendo diferencia entre ellos. Bajo este aspecto, por consiguiente, deben gozar de los mismos derechos. Entonces, recalcando, dice, la respuesta dice, de derechos sí, de funciones no. Es preciso que cada uno esté colocado en su lugar, que el hombre se ocupe de lo exterior y la mujer de lo interior, cada cual según su actitud. El libro de los espíritus. Aquí quiere hablar, ¿cómo se llama? Sofi. Buenas tardes, hermanos. En mi opinión, la forma en que fue creada esta pregunta en su momento se refería más que todo, pienso yo, a que la mujer, por la crianza de los hijos, por los principios que ahora se han perdido bastante, pienso yo que está bien fundamentada hasta cierto punto. Ahora estamos viviendo otro tiempo, pero en ese tiempo se estaba tratando de que la mujer es la encargada de la educación hasta cierto punto de los hijos, en lo que se refiere a el amor, a los principios, y el hombre se dedicaba más que todo a llevar el pan a la casa. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, pues no es así. Tal vez eso es esa confusión de la pregunta que algunos tenemos, pero yo me hago atrás a ese tiempo cuando fue creado el libro de los espíritus, en la formación de la mujer hacia los hijos. Gracias, Sofi. Y mis hermanos, aparentemente aquí. Gracias, hermanos. Disculpe que le interrumpan, hermanito, pero la pregunta y la respuesta están muy acordes a la evolución de su tiempo, pero hoy ya no. ¿Recuerdan ustedes, sin ofender a las hermanitas con mucho respeto, en el tiempo no usaban las señoritas no usaban pantalones? Ahora toda mujer usa pantalones. Entonces, respecto a sus funciones,
trabajos pesados para la fuerza del hombre que era más pesada. Ahora no, ya se llegó a la liberación femenina, donde una mujer es piloto aviador, piloto de un barco, ahora hace todas las funciones, porque aquí mismo en Guatemala se le denominaba sexo débil, pero eso ya pasó. Ahora tiene las mismas funciones de un hombre como de una mujer. ¿Por qué? Porque el tiempo así lo exige. Aquellos tiempos las familias eran muy poquitas, sin embargo hoy más numerosas, más necesidades, más responsabilidades, más obligaciones. Entonces, con todo respeto a mi hermano que no haya interrumpido, pero sí tienen las mismas funciones. El espíritu es el que no tiene sexo, pero en las funciones la mujer supera muchas veces al hombre, tiene más valentía. Vean ustedes ahora, las mujeres pilotean aviones de guerra, tienen esa capacidad, tienen esa inteligencia, tienen esa disciplina tan alta que la vemos en todos los puestos sociales. Entonces, con respeto a todas, merecen un aplauso por ser ese espíritu encarnado en un cuerpo de una mujer. Gracias, mis hermanos. Excelente, excelente. Fíjense, mis hermanos, que cualquiera hermana que tenga contacto, ¿sí me escuchan? Sí. Cualquiera hermana que tenga contacto por primera vez con el libro de los espíritus, se va a topar con esa pregunta. Y mis hermanos, no está, como bien se decía, no está equivocado, no está erróneo. Ya Allan Kardec, como bien decía nuestro hermano, nos dijo que el espiritismo iba a sufrir modificaciones por la ciencia. Y la ciencia actualmente ha evolucionado también. Y lo que era en ese momento... Buenas tardes, hermanos. Perdonen que no me puedo quedar callada ante esta pregunta, porque me parece que no está equivocado y que no es para otros tiempos, sino es para estos tiempos, porque resulta que si nosotras las mujeres nos vemos en la obligación, en la necesidad de retirarnos de nuestro hogar, ¿a quién dejamos de encargado en nuestro hogar? ¿A una mujer o a un hombre? Preferimos dejar de encargado a una mujer, porque no dejamos de encargado a un hombre. Es en raras ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestra función, nuestra vocación, no la tenemos que olvidar. Nuestras funciones siguen siendo esas. Otra cosa es que nosotros queramos desarrollarnos, y si las oportunidades se dan para que nos desarrollemos, nuestros hijos ya están suficientemente grandes, no existe la necesidad plena de hacerlo, entonces es obvio que vayamos a hacer los trabajos afuera. Pero si tenemos la oportunidad divina, hermosa, preciosa de dedicarnos a nuestros hijos, nosotras las mujeres, que no se nos olvide que es una función principal. Gracias, hermano. Vemos, mis hermanos, los puntos de vista acertados que cada uno de nosotros ha tenido, nuestras hermanas. Adelante, Miguelito. A nosotros nos encanta estas situaciones cuando hay polémicas. Y estos estudios, estas conferencias nos vienen a enseñar que tenemos que estudiar, porque muchas veces leemos los libros, pero no leemos comas, no leemos puntos, no lo analizamos. Esta pregunta, comparto el criterio de ahorita, no es contradictoria, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros tenemos que entender bien. La pregunta está desde el punto de vista de dos enfoques, ¿verdad? Si las mujeres y los hombres
tienen los mismos derechos y funciones. Derecho es una cosa, funciones es otra cosa. Derecho igual. La mujer tiene derecho a la vida, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la libertad. El hombre tiene derecho a la libertad, al trabajo, a todo. No hay diferencia entre hombre y mujer en derechos. En funciones es diferente. No puede ser que nosotros los hombres tengamos la función de mujer. Es imposible. Yo no puedo procrear. Yo no puedo ser madre. Mi función es procrear, pero como padre. Esa es mi función. La mujer nunca va a poder hacer esa función de hombre. Eso es lo que yo entiendo ahí. Se está refiriendo a derechos iguales. En funciones, claro que hay diferencia. Así como con los animales, con los vegetales y los minerales, cada quien en la naturaleza ocupa un lugar. Eso sí, que sea menos o que sea más. Por eso la ley de igualdad. Oiga, disculpen, también quería solo dos palabras. Esta pregunta creo que sería una cosa como lo que dijo nuestro hermano, de los derechos y la función, o la función de la mujer sin su derecho es ciega, sin su derecho y la función sería paralítica. Eso dijo el hermano. Entonces, entendiéndola, creo que falta, existe y así debe ser, pero falta mucho que se le dé todo el derecho a la mujer sin confundirla, o sea, liberal. Muchas gracias, mis hermanos, por esas participaciones. Eso es precisamente lo que estamos buscando, como decía nuestro hermano Miguelito, la inquietud de ustedes para seguir investigando, para que no se queden solamente con lo que están leyendo, sino que investiguen, porque las leyes sociales, en este caso la sociología, sigue avanzando. Y entonces conceptos que hace 100 años eran, ahora no son los mismos, por la misma evolución de la humanidad, mis hermanos. Y es decir, los aspectos en los cuales también manifestaba que iba a haber cambios, que el espiritismo iba a ir a lo lado de los cambios junto con la ciencia, mis hermanos. Gracias. Por último, mis hermanos, tenemos una igualdad, que es una igualdad que todos mis hermanos, todos tenemos la certeza que vamos a llegar. Todos. No sabemos en qué momento, no sabemos si va a ser al poco tiempo, a las pocas horas de nacidos, a los pocos minutos, a las pocas semanas, a los pocos meses o años. ¿No? Pero todos mis hermanos, comencemos ahí, no para ver. Entonces, la pregunta 824 nos dice ahí: la tumba es el lugar del encuentro de todos los hombres. Allí terminan implacablemente todas las decisiones humanas. En vano quiere el rico perpetuar su memoria con fastuosos monumentos. El tiempo los destruirá como el cuerpo, pues así lo quiere la naturaleza. El recuerdo de sus buenas y sus malas acciones será menos perecedero que su tumba. La pompa de los funerales no le hará lavar sus torpezas ni le hará ascender un escalón en la jerarquía. ¿Eso a dónde nos lleva, mis hermanos? Que cuando dejemos el cuerpo nosotros, que vayamos allá al cementerio, ¿qué nos vamos a llevar nosotros? Nos vamos a llevar nuestra gema más preciosa, nuestra mejor ropa, nuestro mejor carro, nuestra mejor vivienda, a nuestro mejor amigo, a nuestra madre, a nuestro padre. No vamos a llevar nosotros absolutamente nada material, como decía nuestro hermano Juan Luis, pero sí el patrimonio del espíritu, la fraternidad, la solidaridad, la esperanza, el amor, la ternura, todo eso que nosotros hayamos ejercitado en este plano de expresión de pruebas y en esta encarnación, todo eso que nosotros lo hayamos hecho es lo que nos vamos a llevar al plano espiritual. Y como bien se decía, depende de las buenas obras o de las malas que hayamos hecho, así va a ser el peso específico
de nuestro perispíritu y hacia ahí vamos a ir, hacia abajo o hacia arriba, mis hermanos. Entonces de nosotros depende el de dónde vamos a ir, porque todos estamos conduciendo. Y entonces recordemos lo que decía nuestra hermanita allá, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es ese sentido que le vamos a reflexionemos para que después ya no sea tarde, mis hermanos? Muchas gracias, mis hermanos. Bien, hermanos, ya nos dimos cuenta que todos los temas son interesantes. Algo nos deja en nuestro pensamiento, en nuestra alma, de aprendizaje de estas conferencias. Seguidamente tenemos el tema tema de la caridad por el hermano Joaquín Watts, que viene de Totonicapán. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Para nosotros es un gusto estar presentes acá en este aniversario y agradecer a nuestro hermano Udine por la invitación. Pedirles disculpas también de que hasta este año volvimos. Hemos estado en constante comunicación, pero ya no en presencia. Y agradecer a todos los que de alguna u otra manera han colaborado con nosotros. Venimos de la Escuela Espírita Bella Aurora del Cantón Cuchaneb de Totonicapán, y para nosotros es un gusto poder participar y poder estar acá haciendo presencia. Queremos decirles que nos sentimos muy agradecidos porque a Cuchaneb llevaron semillas año con año, y esas semillas poco a poco fueron dando sus frutos, y hoy pues queremos agradecer profundamente de mi parte esa presencia. Hace 19 años conocí a nuestro hermano Udine, y bueno, ese trabajo ha sido verdaderamente importante, grande y de mucho éxito. El tema que nos pidieron trabajar es caridad en el espiritismo. Y hablar de caridad en el espiritismo es un poco diferente a hablar de caridad en el sentido común de nuestra propia vida, porque independientemente que estemos o no en una escuela espírita, nosotros debemos de practicar la caridad. Pero cuando vamos a hablar ya de una caridad en la escuela espírita, ya hablamos de un proceso de trabajo, de un proceso de organización, de un proceso más profundo. Entonces, yo le puse caridad en la escuela espírita, el trabajo que debemos de realizar como pequeños estudiantes de la doctrina espírita. Ya nos hablaron, por ejemplo, de la caridad personal, de nuestra actitud que debemos de tomar en la caridad que debemos de proyectar como personas. Pero también tenemos que llevar la caridad a través de la proyección de nuestra organización a la cual pertenecemos. Muy grande, muy corta, 2 o 3 personas, no importa. Lo que importa es lo que hagamos. Y como decía nuestro hermano que me antecedió, la ley a la cual nosotros no podemos darle la espalda es a la última ley. Y si nos recordamos cuál es, al de la tumba. Ahí todos nosotros vamos a llegar. ¿Y qué nos llevamos? Decía él. Lo que realmente en esencia somos, es lo que vamos a llevar. Entonces, la invitación es para que nosotros podamos ver desde este punto el objetivo que tiene la palabra caridad, ¿verdad? Vamos a ver este pasaje del buen samaritano y solo vamos a ver la parte fundamental donde
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él la misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos, es la parábola del buen samaritano, y esto lo encontramos en Lucas 10, 36, 37. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice que el buen samaritano ayudó a una persona que lo asaltaron en la calle. Pasó una persona que aparentemente es religiosa, pero que solo la vio y se hizo a un lado. Pasó otra de la misma manera, la vio y no la atendió. El buen samaritano entonces lo recogió, lo llevó en su caballo, lo fue a dejar con personas que lo conocen y le dijo, cúralo, ayúdalo, sana sus heridas, te voy a dejar dinero para que lo puedas curar y gasta todo lo que en él necesites. Si gastas más, yo te traigo más. Es una parábola que Jesús nos enseña. Y cuando nos dice ahí, entonces, ¿quién de estos tres es la persona más importante? O sea, ¿quién usó la misericordia en él? Y Jesús nos da una orden. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, que nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. La caridad en el concepto, según la codificación de nuestro maestro Kardec, la caridad es la virtud fundamental sobre la que ha de reposar todo el edificio de las virtudes terrenas. Sin ella no existen las otras. Vamos a hacer una lista de virtudes que nosotros tenemos. Somos buenas personas, saludamos, hablamos, somos puntuales. Tenemos todas esas virtudes, pero hay una fundamental. Entonces la caridad es la virtud fundamental, es la clave que nosotros necesitamos. La caridad es esa virtud que está sobre el edificio de todas las demás virtudes. Entonces tenemos que tener esa visión de que la caridad no es solo nada más de que, por ejemplo, vamos a dar, ¿sí? Un conductor de un vehículo decía siempre, cada vez que los bomberos le paraban en cada semáforo, denos una ayuda, ¿verdad? Los bomberos hacen eso siempre. Entonces el hermano agarra su cajilla y dice, voy a dejar un quetzal por si alguna vez ellos me van a recoger si yo me accidento. Veamos, dice, voy a dar un quetzal. Algo es algo. Podemos calificarlo como caridad o como no caridad. Podemos calificarlo como está dando lo que le sobra, ¿verdad? Y no está dando lo necesario o lo que debería de dar. O lo está dando por dar porque las otras personas tienen que ver que él está dando, ¿verdad? Y entonces vamos a dejar atrás todos esos conceptos y vamos a decir que la caridad es una virtud, o sea, está en nosotros, algo que nos hace virtuosos a nosotros. En la 2 dice, la caridad es en todos los mundos el eterno ancla de salvación. Usamos aquí, hablamos otra vez del Evangelio y de las palabras como la que acabamos de debatir. Salvación, dice el libro del Evangelio. Sabemos que es la mejora en el mundo espiritual, o sea, una mejor vida espiritual, un trabajo espiritual más evolucionado. Nos habla aquí de que en todos los mundos es el ancla en donde nosotros podemos estar mejor, donde podemos estacionar y estar seguros. Esto es la caridad. Y también es la más pura emanación del propio Creador. Es su propia virtud dada por ella a la criatura. O sea, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Es el regalo más especial que nosotros tenemos en nuestras manos. Es el regalo más especial. No
no podemos nosotros decir, bueno, lo voy a hacer, como ya decía nuestro hermano antes, para que los demás lo vean, o lo voy a hacer porque no hay quien lo haga, lo voy a hacer porque estoy llamado a hacerlo, no, sino que veamos, ha salido del propio Creador, ¿sí? Es fuera de la iglesia, no hay salvación. Pero si nosotros tomamos la iglesia del cristianismo primitivo, nos vamos a dar cuenta que la esencia de esa iglesia es precisamente la práctica de la caridad, ¿sí? Es retroceder a esa esencia, no la de ahora. Kardec, con la ayuda de nuestros hermanos espirituales, entonces transforma las palabras y nos dice que fuera de la caridad no hay salvación, y vuelve a insistir con la palabra salvación, que en sí es tener un mundo espiritual mejor, propio de nosotros, una vida espiritual mejor para nosotros. Seguimos. También vamos a ver esta parte muy fundamental, fíjense, los infortunios ocultos. Veamos, dice, en las grandes calamidades la caridad se emociona y se observan impulsos generosos en el sentido de reparar desastres, pero a la par de estos desastres generales hay miles de desastres particulares que pasan desapercibidos de los que ya yacen bajo un grado sin quejarse. Estos infortunios discretos y ocultos son los que a la verdadera generosidad sabe descubrir sin esperar que le pidan asistencia. Veamos. El año pasado pasó la erupción del volcán, ¿verdad? Entonces, podemos estudiar las muertes colectivas, podemos estudiar por qué pasan estos fenómenos, pero el punto está en la parte de arriba, ¿verdad? Donde nos dice que en las grandes calamidades la caridad se emociona. ¿Qué pasó con todo Guatemala esa semana, esos días? Todas las instituciones, todas las organizaciones políticas, religiosas, sociales, deportivas, musicales, etcétera, etcétera, dice, en las grandes calamidades la caridad se emociona. O sea, todo Guatemala practica la caridad, es por excelencia un país que representa la solidaridad, dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Todos, porque si hay un evento, vamos a hablar por ejemplo de un encuentro deportivo, pues la entrada va a ser para beneficio de los hermanos que sufrieron un desastre. Entonces todo Guatemala es solidario, practica la caridad, y por eso dice acá que se emociona y se observan impulsos generosos en el sentido de reparar los desastres. O sea, queremos apoyar a los hermanos, queremos ayudarles, llevamos comida, chamarra, queremos nosotros buscar soluciones para ello, apoyar en ese momento, ¿sí? Entonces, pero a la par de estos desastres generales hay miles de desastres particulares, y ahí es donde nosotros sí ya no hacemos nada. Ahí es donde nosotros sí como que vamos a dormirnos, ¿no? ¿Sí? Porque nos interesa mucho esto de la emoción y de los impulsos de generosidad, o sea, demostrar ante los demás que nosotros lo hicimos, que nosotros lo hacemos y que nosotros lo estamos haciendo. La clave es esto, pero a la par de estos desastres hay miles de desastres particulares que pasan desapercibidos. Cuando nosotros realizamos la campaña en nuestra comunidad, siempre vamos de casa en casa visitando a los hermanos, solicitando el apoyo para otros, para el hospital o para el asilo, o para los niños que no tienen. Sin embargo, cuando llegamos a algunas casas nos damos cuenta que al que estamos solicitándole ayuda está más necesitado, o sea, está más necesitado que algún otro que quisiéramos ayudar. Y algunos dicen, disculpen, yo no puedo dar nada porque como ustedes ven, tengo situaciones difíciles. Entonces, vamos a descubrir infortunios ocultos, porque ante la sociedad no existe dicho problema. Nosotros podemos ver a un hermano, un vecino, una persona
tranquila en la calle, pero no conocemos su condición íntima. Cuando tocamos la puerta de su casa, entonces nos damos cuenta de la realidad. 1. 2, dice también acá, sin quejarse, estos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad debe descubrir. O sea, si nosotros debemos practicar caridad, vamos a descubrir estos infortunios ocultos. Estos infortunios. Y hay una clasificación de estos infortunios, porque no vamos a decir, por ejemplo, el que yo les conté, es un infortunio que podríamos llamarlo nosotros económico, quizás de escasez de alimentos, ¿sí? Falta de trabajo, pero hay otros infortunios ocultos, porque también cuando hacemos la campaña de Jesús en el hogar y le decimos al hermano, mire, vamos a venir a visitarlo, hemos venido a realizar una oración, no lleva más de 30 minutos, tiene usted su tiempo. Y hay casos donde hemos encontrado que nos dicen, yo no tengo tiempo, disculpe, yo ya tengo que salir. Mire, 20 minutos entonces, solo vamos a hacer una oración y nos vamos. Pasen adelante, siéntense. Y entonces vamos a leer un trozo del Evangelio según el Espiritismo, vamos a orar. ¿Y saben cuál es la sorpresa con que nos encontramos? Que esos 20 minutos a veces se convierten en 40, en 50 o en 1 hora. Y ya no de parte de nosotros, sino de parte de quién? De los hermanos que están recibiendo la asistencia. ¿Por qué? Porque otra vez caemos a lo mismo, infortunios ocultos. Fíjense, disculpen que yo no les quería dar mi tiempo, lo que pasa, que tengo este problema con mi hijo, tengo este problema con mi hija. Y empieza entonces a confiar o a desembarazarse o a empezar a contar las dificultades que está teniendo, quizás las enfermedades, quizás los fracasos. Entonces volvemos a los infortunios ocultos, y como vemos acá, el Evangelio según el Espiritismo nos habla de descubrir estos infortunios ocultos. A veces es de enfermedad, a veces es de una situación de que el hermano o la familia que estamos tocando su puerta tiene todas las posibilidades económicas para apoyar, pero no tienen las posibilidades mentales, espirituales, el estado de ánimo equilibrado. Por eso, otra vez regresamos a los infortunios ocultos. O sea, no es solo físico, no es solo material, no es solo mental lo que podemos nosotros llevar. Aparte de eso, cuando nosotros vamos a ir descubriendo estos infortunios ocultos, recordemos que no vamos solos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, si vamos a hablar del aspecto negativo, siempre van a haber espíritus a la par de nosotros negativos, impulsándonos a hacer ciertas situaciones negativas. Y por eso es por qué aquel motoladrón se escapa tan rápido. De ahí no se cruza alguien en su camino, nadie lo ve, que las vías están descubiertas, que se escapa rápido. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una asistencia espiritual negativa que siempre está guiando para que eso funcione. En el aspecto positivo pasa lo mismo, que cuando nosotros vamos, no vamos solos. Hay un conjunto de hermanos que también van con nosotros. Entonces, tiene su aspecto espiritual, su aspecto material, su aspecto social. Llena mucho, no es sencillo de decir, bueno, como les puse el ejemplo del bombero, que si yo voy a sacar esa moneda y lo voy a dar, entonces creo que estamos cayendo algo más sencillo. Pero de lo que estamos hablando sí ya es más complejo. Y como dice aquí, que es la verdadera generosidad, sabe descubrir sin esperar que le pidan asistencia. ¿Va? Otro punto muy importante es que, por ejemplo, el hermano, la hermana no le está pidiendo, ¿sí? No le está diciendo, hermano, ayúdeme, hermana, ayúdeme, no. Usted está llegando, usted está descubriendo, por eso dice ahí que los infortunios ocultos los debemos de descubrir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le dice la hermana, vamos con ella, si ella no necesita nada, ella está bien. Puede ser que sí, pero desde el aspecto físico no sabemos cómo está en su interioridad. Y solo así se descubre mucho.
¿sí? Se los decimos, o se los digo al menos en mi caso, por la experiencia que tenemos en este aspecto. Entonces, se ha descubierto que cuando también vamos a buscar, nosotros le decimos a la hermana, al hermano, mire, somos de la casa espírita, venimos a pedirle su apoyo porque queremos ayudar a otros hermanos. Y entonces algunos dicen, es muy bueno lo que hacen, otros dicen, sigan adelante, otros dirán, no tengo nada. Otros dicen, son ustedes. Hay muchos ejemplos con los que nos encontramos, pero hay una clave que es lo que sobresale en todo esto, que en cada uno de estos eventos siempre hay hermanos que necesitan más que nosotros, siempre los hay. Y cuando siempre los hay, identificamos ese infortunio y la próxima semana llegamos, o 15 días después llegamos, hemos visto su necesidad, tenga. Y el último caso que vivimos, yo no estuve en esa actividad, pero decían los hermanos cuando regresaban a tarde, fíjese que hay una familia que no nos pudo dar nada. El hermano nos contó que lo están echando de la casa, porque nomás está prestando la casa y llegó el tiempo y le dijo el dueño de la casa, bueno, hoy me dejas libre esto y te vas. Es posible que podamos ir a verlo todavía antes que se vaya de la casa. Bueno, vayamos el próximo domingo, hagamos lo que tenemos que hacer. Y cuando llegamos, pues de hecho sí, ya estaba mudándose, estaba cambiando todas sus cosas, ya las tenía más para afuera que para adentro cuando justo llegamos. Y le dijimos, bueno, esta es su necesidad, es una situación difícil, no hemos venido a curar, solo hemos venido a traerle oración, un poco de las cosas que nosotros juntamos para usted. Y el hermano pues quedó impresionado y dice, bueno, gracias, yo quiero que él es un hermano, por cierto, es evangélico, y decía, por cierto, vamos a arrodillarnos, yo voy a agradecer por ustedes que han venido hoy. Le habían cortado la luz, vivían en unas condiciones inhumanas y pues en ese momento uno, no siente emociones que yo al menos acá, frente a ustedes, no les puedo decir cómo se siente. Seguimos, la práctica de la caridad y el hombre de bien. También, por ejemplo, vamos a hablar de esta parte. ¿Qué es lo que queremos ser nosotros, verdad? Verdaderamente, hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Y ya hablamos ahorita de amor, de justicia, de caridad estamos hablando. Pero si queremos ser hombres de bien, tenemos que ir practicando estas leyes, ¿verdad? Y en su más pura, dice, en su pureza. O sea, como ya nos dijo nuestro hermano que me antecedió, en la palabra caridad, que sin esperar nada a cambio, pues, o sea, lo vamos a hacer porque tenemos voluntad y tenemos amor, porque lo queremos hacer. Algunos piensan, es que ustedes tienen tiempo para hacer eso. El tiempo es relativo, unos lo tienen, otros no lo tienen, pero el tiempo lo podemos realizar cuando queremos hacer las cosas. ¿Sí? 1. Y 2, cuando vamos a hacer una situación buscando una intención, no vamos a tener el éxito que queremos. Vamos a hacerlo siempre en 2 pensamientos y eso no está bien, tiene que ser centrado en lo que queremos hacer. Y por eso resalta ahí la palabra pureza, o sea, lo más puro posible. ¿Sí? Es cierto, yo no les voy a hablar mentiras. Un hermano participó de una campaña con nosotros y fuimos al hospital. Y lo primero que le gusta hacer él es tomar el vaso de alimentos para el hermano y lo primero que quiere hacer es tomarse la foto. Así, poniéndose orgulloso, tómenme la foto. Existe también, no les voy a decir que no, ¿verdad? Porque en este campo en mi caso, he visto muchas situaciones. Y yo no le puedo decir, bueno, no lo haga. Porque lo primero que me va a decir, entonces no me hubiera dicho, no hubiera venido y ahí armamos otro camino. Poco a poco, según nuestro grado evolutivo, vamos a ir comprendiendo eso.
Pero sí hay hermanos que también les encanta. Algunos les digo, bueno, vamos a pedir alimentos. No, yo a eso no voy. Se siente un poco presionado. Pero yo le digo, vamos a preparar lo que juntamos para ir a dejarlo. Ahí sí yo quiero estar. Entonces, vemos ahí que sí hay interés. Entonces, ahí no estamos hablando de pureza, ¿verdad? Ahí estamos hablando de personalismo, de querer demostrar quiénes somos, de querer demostrar qué estamos haciendo, y ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es hacer lo puro. Seguimos. Si interroga la propia conciencia sobre los actos que ha practicado, preguntará si no ha transgredido esa ley, si no hizo el mal, si hizo todo el bien que podía, si nadie tiene motivos para que se queje, en fin, se hizo a los demás lo que deseó que le hicieran a él. O sea, recordemos que el Evangelio según el Espiritismo nos dice que el hombre de bien se pregunta todas las noches, ¿qué hice bien hoy? ¿Hice algo bien hoy o no? ¿Será que de todos los hermanos que estuvieron hoy en la conferencia alguien se quejará de mí? Esa es la pregunta. ¿Hicieron conmigo lo que quisieran que yo hiciese para ellos? Eso es el hombre de bien. Y al final vamos a tener un resultado, y ese resultado está en nuestra conciencia. Pues si decimos, bueno, yo fallé porque no me gustó esto, o porque hice esto, va evaluando. Entonces la caridad en la práctica también va relacionado con el hombre de bien. La escuela espírita, ahora vamos a ver. Recordemos que, como les decía, el tema que me asignaron decía caridad en el espiritismo, y por eso hablamos de estas presentaciones anteriores donde nos habla sobre la caridad. Pero si lo vamos a asociar con la escuela espírita, que es, dijéramos, un vehículo, estoy diciendo, ¿verdad? No él, sino un vehículo para poner en práctica la caridad. Porque vehículos hay muchos para ponerlos en práctica, ¿verdad? No lo tengo que hacer desde la escuela espírita, ¿verdad que no? Si no hay muchos, pero si pertenezco a esta organización, entonces la escuela espírita es un vehículo que me va a ayudar a mí para poner en práctica de mejor manera la caridad. Recordemos, la Casa del Camino, primera organización cristiana fundada en la casa del apóstol Pedro. Ese lo podemos leer en el libro Pablo y Esteban, ¿verdad? Donde la Casa del Camino, pues era el lugar de la casa de Pedro. ¿Y por qué le llaman Casa del Camino? Porque ahí llegaban personas, se iban, los que tenían iban a dejar ahí, porque Jesús transformó sus vidas y entonces vendieron algunas de sus propiedades, lo fueron a dejar con él, y los necesitados llegaban con él y cambiaban, y ese es el cristianismo primitivo, el cristianismo original, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la escuela espírita? Lo que pretende es revivir esa Casa del Camino de Pedro, revivirlo, hacerlo vivo en estos tiempos que hoy en día es complicado. La escuela espírita es la escuela más importante de nuestra alma, o sea, de nuestro espíritu. La escuela espírita es el lugar donde nosotros mayormente vamos a aprender, así como aprendimos hoy. Hoy aprendimos bastante, mucho. Hoy aprendimos de manera grande, de diversos aspectos, desde la filosofía, la materia, historia. Me gustó mucho lo de Quetzaltenango. Yo llegué a hacer una investigación y solo llegué a 1940. Nuestro hermano hoy nos habló desde el siglo XIX. Eso impactó más porque fortalece lo que ya podríamos decir que traíamos, ¿verdad? Entonces ya hablamos de mucho. Por eso que la escuela espírita es la escuela más importante de nuestra alma. Es lo más importante. La escuela espírita es una universidad de formación espiritual para la criatura humana. Esa es nuestra universidad. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en el aspecto material, a veces me ha tocado dar algunos temas o algunas capacitaciones o talleres para nuestros compañeros o colegas.
Me preguntan, bueno, ¿y usted de qué universidad se graduó? Y yo no fui a la universidad, por cuestiones económicas donde vivo, es complicado. Soy el mayor de mis hermanos, peor todavía. Y mi papá solo llegó a sexto primaria, entonces, ¿y yo cómo?